En una noche de verano de 2010, Kate Middleton salió luciendo un anillo que hizo que el mundo entero se detuviera por un momento. 12 diamantes rodeando un zafiro de 14 quilates. El mismo anillo que Diana, princesa de Gales, había llevado en su propia mano 30 años antes. Nadie que lo vio aquella noche conocía la historia completa de cómo aquel anillo había pasado de la mano de una mujer a la de otra, a través de un testamento, de una conversación privada entre dos hermanos y de una decisión que ninguno de los dos ha explicado completamente en público. Lo que ocurrió con las joyas de Diana después de su muerte es una de las historias más extrañas y silenciosas de la historia real moderna, y casi nada ocurrió de la manera que la gente supone. Antes de entrar en lo que realmente sucedió con aquella colección, y hay algunos detalles sobre el propio testamento que la mayoría de la gente nunca ha escuchado, vale la pena suscribirse ahora, porque vamos a recorrer hechos documentados, documentos judiciales reales y apariciones públicas verificables que permiten reconstruir esta historia de una manera que difícilmente encontrarás explicada en un solo lugar. Empecemos por lo que realmente sabemos con certeza, porque la base de esta historia no es un rumor, es un documento legal. Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. Había actualizado su testamento menos de un año antes, en junio de 1996, después de su divorcio de Carlos. Ese testamento finalmente se hizo público, en parte, mediante el proceso de sucesión en Londres, y establecía algo muy concreto. Diana dejó la mayor parte de sus bienes personales, valorados en aquel momento en unos 21 millones de libras después de impuestos, en un fideicomiso para sus dos hijos, William y Harry, para que se dividieran por partes iguales cuando alcanzaran los 25 años, con acceso completo a los 30. Ese patrimonio incluía su colección de joyas. Pero aquí está el detalle que sorprende a la mayoría de las personas. El testamento de Diana no repasaba una por una sus joyas de la manera que podríamos esperar de alguien con una colección valorada en millones. No había una lista detallada que asignara determinados brazaletes o broches a personas específicas. En su lugar, el testamento contenía una carta de deseos, un documento separado y no vinculante dirigido a sus albaceas, en el que expresaba cómo esperaba que determinados objetos personales, incluidas las joyas, fueran distribuidos finalmente entre sus hijos y, en algunos casos, entre sus ahijados. Una carta de deseos tiene peso emocional, pero no fuerza legal. Es una orientación, no una ley. Eso significa que la distribución real de las joyas de Diana quedó en manos del criterio y del acuerdo de las personas en quienes ella había confiado para ejecutar sus deseos: su madre, Frances Shan Kidd, y su hermana, Lady Sarah McCorquodale, quienes actuaron como albaceas de la herencia. Vale la pena detenernos un momento en esa diferencia, porque es lo que explica prácticamente todos los extraños vacíos de esta historia. Un testamento se convierte en un registro público una vez que pasa por el proceso de sucesión. En teoría, cualquiera puede solicitar acceso a sus aspectos generales. Una carta de deseos no. Permanece junto al testamento como una nota privada de la persona fallecida dirigida a quienes administran su patrimonio, y por diseño está destinada a permanecer privada. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El testamento de Diana pasó a formar parte del registro público durante el proceso sucesorio en Londres a finales de 1997, confirmando la estructura general. 21 millones de libras depositados en un fideicomiso y divididos por igual entre William y Harry cuando alcanzaran las edades establecidas. Pero la carta de deseos que lo acompañaba, el documento que habría identificado determinadas joyas y sus destinatarios específicos, nunca se publicó íntegramente. Fragmentos de su contenido han salido a la luz a lo largo de los años a través de biógrafos reales que hablaron con fuentes cercanas a la familia, pero nunca ha existido una publicación oficial y completa de lo que decía realmente aquella carta. Eso significa que cuando la gente afirma con absoluta seguridad, Diana quería que este brazalete fuera para esta persona, normalmente está repitiendo información de segunda mano basada en filtraciones parciales, no un documento que alguien fuera de un círculo muy reducido haya leído completo.
Es una especie extraña de registro histórico, un testamento que todo el mundo puede señalar y una carta a la que todo el mundo hace referencia, pero que casi nadie ha visto. Entonces, ¿quién decidió realmente quién recibía cada cosa? Esa es la parte de la que casi nadie habla, y es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante. Frances St. Kidd y Sarah McCorquodale no eran administradoras distantes contratadas desde un bufete de abogados. Eran la propia madre y la hermana mayor de Diana, personas que conocían sus joyas no como inventario, sino como objetos cargados de recuerdos específicos. Los pendientes que llevó a una determinada gala, el brazalete que compró para sí misma después del divorcio, como una especie de declaración personal y silenciosa de independencia. Los albaceas de una herencia normal están sujetos principalmente a los términos legales del testamento. Aquí, los términos legales eran instrucciones amplias y generales sobre fideicomisos y edades de acceso, mientras que los detalles emocionales estaban contenidos en aquella carta separada y no vinculante. Eso significaba que Frances y Sarah, en la práctica, estaban interpretando los deseos de Diana tanto como ejecutándolos. Es un nivel de discreción poco habitual para dejarlo en manos de dos familiares en duelo, y es importante recordarlo porque condicionó todo lo que ocurrió después. Según los informes de biógrafos reales y los registros de la herencia revisados durante el proceso sucesorio, las joyas personales de Diana, separadas de las piezas de herencia de la familia real que ella nunca poseyó plenamente y que regresaron a la custodia real después de su divorcio, quedaron en fideicomiso y fueron distribuyéndose gradualmente entre William y Harry a medida que alcanzaban la mayoría de edad. Eso está confirmado. Lo que se ha informado, aunque con menos documentación oficial y con mayor dependencia de corresponsales reales cercanos a la familia, es la manera en que los dos hermanos abordaron la división de piezas concretas cuando el fideicomiso comenzó a madurar. Fuentes cercanas a la familia han sugerido que William y Harry se sentaron en privado, sin mediación externa, y revisaron juntos la colección de su madre, escogiendo las piezas según los recuerdos personales y el significado emocional más que por su valor económico. Esta parte no ha sido confirmada mediante una declaración oficial del palacio, así que debe considerarse información periodística basada en fuentes, no un hecho documentado. Pero lo que surgió de aquel proceso sí está muy bien documentado, porque las propias piezas terminaron apareciendo sobre dos de las mujeres más fotografiadas del mundo. La transferencia más famosa es la que nadie discute. En 2010, cuando William le propuso matrimonio a Kate Middleton en Kenia, le entregó el anillo de compromiso de Diana, el anillo de zafiro rodeado por 12 diamantes, creado originalmente por el joyero real Garrard en 1981. Vale la pena recordar exactamente la carga que ya tenía aquel anillo antes de llegar a la mano de Kate. No era una pieza privada que Diana hubiera comprado para sí misma, era el anillo que todo el mundo vio desde el momento de su propio compromiso en 1981, pasando por una boda observada por aproximadamente 750 millones de personas, pasando por los años de un matrimonio que terminó en divorcio y llegando hasta el último año de su vida. Para cuando William se lo entregó a Kate, aquel anillo ya había sido fotografiado más que casi cualquier objeto individual del planeta. William habló públicamente de ello durante la entrevista oficial de compromiso de la pareja, explicando que quería que su madre estuviera, en sus palabras, parte de todo esto. Es una declaración directa de William, registrada públicamente. Es uno de los pocos momentos en los que alguno de los dos hermanos ha hablado abiertamente sobre la decisión deliberada de elegir una pieza de joyería de Diana para llevarla hacia el futuro. Piensa por un momento en lo que esa decisión significaba realmente. William no estaba simplemente entregándole un anillo a Kate, le estaba dando uno de los objetos más reconocibles de la historia real moderna, sabiendo que desde el momento en que ella lo llevara públicamente, millones de personas lo interpretarían una y otra vez como un símbolo de memoria, continuidad y de la presencia de su madre en una relación que ella nunca llegó a ver. El camino de Harry fue diferente, y aquí es donde empiezan realmente las preguntas abiertas. Cuando Harry le propuso matrimonio a Meghan Markle en 2017, no le entregó un anillo fabricado a partir de una pieza existente de Diana como había hecho William.
En su lugar, encargó un nuevo anillo al joyero real Cliff & Company, utilizando 2 diamantes que habían pertenecido a Diana, colocados junto a una piedra central que Harry consiguió personalmente en Botsuana, un país que se había vuelto especialmente significativo para él durante las primeras etapas de su relación con Meghan. Harry confirmó esto directamente durante la entrevista de compromiso de la pareja, explicando que los diamantes estaban colocados de una manera que los hace más modernos, mientras se aseguraba, según sus palabras, de que su madre estuviera con nosotros en este viaje tan loco. Detengámonos un segundo en la mecánica física de aquella decisión, porque importa. Para volver a colocar un diamante en una nueva montura, primero hay que retirarlo completamente de la original. El oro, las garras y la disposición exacta que los joyeros de Diana habían elegido décadas antes desaparecen. Las piedras sobreviven, pero el objeto tal como Diana lo conocía deja de existir. Es una acción significativamente diferente a simplemente entregar un anillo exactamente como estaba. William preservó. Harry reconstruyó. 2 hermanos, 2 enfoques completamente diferentes ante la misma herencia. Uno eligió entregar el anillo de su madre exactamente como era, sin cambios, inmediatamente reconocible para cualquiera que recordara los años 80. El otro decidió desmontar sus piedras y construir algo nuevo, algo que conservara su presencia material sin conservar su imagen exacta. Lo que esa diferencia pueda decir sobre cómo cada uno procesó la pérdida de su madre a una edad tan temprana es algo que los comentaristas reales han especulado durante años. Algunos lo interpretan como William aferrándose estrechamente al recuerdo y Harry optando por avanzar mientras mantenía a su madre cerca. Pero ninguno de los 2 hermanos ha explicado personalmente la decisión en esos términos, por lo que esa interpretación sigue siendo especulación, no un hecho confirmado. Lo que sí sabemos es esto: ambos hombres, de manera independiente, eligieron colocar una pieza de la joyería de su madre en la mano de la mujer con la que estaban a punto de casarse, aproximadamente en el mismo momento de sus 20s, con 7 años de diferencia. Ese paralelismo por sí solo dice algo sobre lo importantes que eran aquellos objetos para ambos, incluso si nunca conoceremos las conversaciones privadas que llevaron a cada uno hasta allí. Pero la historia de las joyas va mucho más allá de los anillos de compromiso, y aquí es donde todo empieza a parecer menos una herencia, y más algo que se lleva deliberadamente en público como una especie de mensaje. Kate Middleton ha llevado varias otras piezas de la colección de Diana desde que se convirtió en duquesa de Cambridge, y posteriormente en princesa de Gales. El patrón de esas apariciones merece ser analizado en detalle, porque es mucho más extenso de lo que la mayoría de la gente imagina. La más llamativa es una gargantilla de 3 hileras de perlas con un cierre de zafiro y diamantes, creada originalmente para Diana en 1997 y utilizada por ella en una cena de estado ese mismo año. Kate la llevó en un acto formal en 2017, durante el año en que habría tenido lugar el 56º cumpleaños de Diana. El momento no parecía casual, aunque el palacio nunca confirmó una conexión deliberada. Ese tipo de coincidencia en el calendario es detectada inmediatamente por los observadores de la realeza que siguen estos detalles de cerca. Kate también ha llevado los pendientes de diamantes y perlas de Diana, conocidos en ocasiones como los pendientes de perlas Collingwood, durante múltiples actos de estado, incluidas visitas diplomáticas a Malasia y Singapur, donde los pendientes aparecieron en fotografías oficiales de las giras que posteriormente fueron archivadas y comparadas por historiadores de joyería real. También ha llevado un par de pendientes de diamantes estilo cascada de Diana durante compromisos nocturnos, además de un brazalete de zafiros y diamantes que originalmente fue un regalo de boda para Diana, en al menos 2 ocasiones documentadas desde 2011. Cada una de estas apariciones fue fotografiada, fechada y confirmada mediante cobertura oficial de los eventos. Por eso no existe una verdadera ambigüedad respecto a si eran piezas originales de Diana, réplicas o joyas casualmente similares. Lo verdaderamente llamativo es el patrón general. Estas piezas no aparecen al azar en días normales.
Tienden a aparecer durante visitas diplomáticas de alto perfil, ocasiones formales de Estado y momentos cercanos a fechas relacionadas con Diana, aniversarios, cumpleaños que habría celebrado o visitas a lugares que la propia Diana había visitado durante su papel como miembro de la familia real. Los equipos de comunicación del palacio no explican públicamente estas elecciones con detalle. Nadie publica un comunicado diciendo: «La princesa lleva esta noche los pendientes de Diana» para transmitir continuidad. Pero los comentaristas especializados en estilo real, las personas que siguen profesionalmente estos detalles y han construido archivos completos sobre qué miembro de la realeza llevó cada pieza histórica y en qué fecha, han señalado constantemente que Kate tiende a recurrir a las piezas de Diana durante ocasiones vinculadas con hitos, conmemoraciones o momentos en los que la monarquía parece querer conectar visualmente su futuro con el legado de Diana. El patrón de las apariciones está observado y ampliamente documentado. Las fechas y las fotografías no están en disputa. La intención detrás de ello, ya sea una estrategia deliberada del palacio, una elección personal de Kate o simplemente el resultado natural de poseer un conjunto limitado de piezas extraordinarias y elegir la más significativa para las ocasiones más importantes, es una inferencia, no un mensaje real confirmado. Por eso, permanece en el terreno de la especulación informada. Antes de pasar al lado de Meghan en esta historia, vale la pena entender de dónde procedían originalmente algunas de estas piezas, porque esa historia añade una capa que gran parte de la cobertura omite y cambia la manera en que se interpreta todo lo ocurrido después. Tomemos la gargantilla de 3 hileras de perlas con el cierre de zafiro y diamantes. La pieza no fue diseñada originalmente desde cero para Diana. Fue creada utilizando un broche de zafiro que había pertenecido a la reina Mary y que fue transformado, a petición de Diana, en el diseño de la gargantilla a mediados de los años 90, después de su divorcio. Durante un periodo en el que Diana estaba redefiniendo varias piezas de su colección de joyas para reflejar una identidad pública nueva y más independiente. Eso está documentado por historiadores de joyería real que han seguido los registros de construcción de la pieza. Por eso, cuando Kate lleva hoy esa gargantilla, no está llevando simplemente algo que perteneció a Diana. Está llevando un objeto que ya contenía 3 generaciones de mujeres de la realeza antes de llegar a ella. La piedra original de la reina Mary, transformada por Diana en algo nuevo para sí misma y posteriormente transmitida otra vez. Los pendientes de aguamarina y diamantes que llevó Meghan, originalmente regalados por el sultán de Omán, también tienen una historia documentada. Formaban parte de un conjunto más amplio de joyas de aguamarina entregadas a Diana durante una visita de Estado. Se sabe que Diana mandó modificar sus monturas al menos una vez durante su vida para combinarlas mejor con otras piezas de su colección personal. Ese patrón aparece repetidamente en sus joyas. Diana tenía una participación activa en el rediseño de las piezas que recibía, en lugar de simplemente conservarlas tal como se las habían entregado. En ese sentido, la decisión de Harry de volver a montar los diamantes del anillo de compromiso de Meghan no fue necesariamente una ruptura con las costumbres de Diana. De hecho, podría haber sido coherente con algo que Diana hacía repetidamente durante su vida adulta: tomar joyas que había recibido o heredado y transformarlas para reflejar quién era en ese momento concreto. Es un detalle que casi nadie menciona cuando habla de la decisión de Harry, pero cambia considerablemente la perspectiva. No necesariamente estaba haciendo algo que su madre nunca habría hecho. Podría haber estado haciendo exactamente lo que ella hacía. El brazalete de zafiro y diamantes de Diana, el que Kate ha llevado en al menos 2 ocasiones documentadas, fue originalmente un regalo de boda en 1981, uno de los cientos de obsequios que Diana recibió antes de su matrimonio con Carlos. Sin embargo, aquella pieza destacó lo suficiente como para ser catalogada y fotografiada individualmente en aquel momento. Incluso apareció en exposiciones oficiales de regalos de boda que se abrieron brevemente al público aquel año, un detalle que hoy resulta casi inimaginable, debido a lo privados que suelen ser los regalos de las bodas reales. El hecho de que ese brazalete concreto haya sobrevivido, haya sido conservado, transmitido, y siga utilizándose en ocasiones de Estado más de 4 décadas después,
dice algo sobre cuáles de las piezas de la colección de Diana tenían suficiente importancia como para ser preservadas activamente, en lugar de quedar archivadas y olvidadas. La relación de Meghan Markle con las joyas de Diana fue más breve porque su tiempo como miembro activo de la realeza también fue más corto, pero no fue menos deliberada y, en algunos sentidos, fue más visible en aquel momento debido al enorme escrutinio que recibieron sus primeras apariciones públicas como nueva integrante de la familia. Durante su tiempo dentro de la familia real, Meghan llevó un par de pendientes de aguamarina y diamantes de Diana, originalmente un regalo del sultán de Omán durante una visita de estado a finales de los años 80, durante una parada de su gira por Australia en 2018. También llevó un anillo de mariposa que había pertenecido a Diana durante un acto público ese mismo año, y por separado, un brazalete de oro de la colección personal de Diana durante un compromiso oficial. Todo ocurrió durante su primer año de matrimonio con Harry. Tanto la aparición de los pendientes como la del anillo fueron documentadas por fotógrafos reales y confirmadas mediante los registros de eventos del palacio en aquel momento. Ambos momentos fueron ampliamente señalados por la prensa real como significativos. Una nueva integrante de la familia aparecía públicamente vinculada a Diana pocos meses después de su boda. Lo que realmente permanece sin resolver, y este es uno de los grandes interrogantes abiertos de esta historia, es ¿qué ocurrió con las piezas de Diana a las que Meghan pudo haber tenido acceso después de que ella y Harry abandonaran sus funciones reales en 2020? Nunca ha existido una declaración oficial del palacio, de Meghan o de Harry que explique si alguna joya relacionada con Diana permaneció en posesión de Meghan, si fue devuelta o si nunca fue transferida formalmente a ella. Esto se debe a que gran parte de las joyas que utilizan públicamente los miembros activos de la familia real, incluso aquellas con una profunda historia familiar, suelen entenderse dentro de la institución como préstamos durante el periodo de sus funciones reales en lugar de regalos personales definitivos. Este detalle importa porque toca una cuestión más amplia que nunca ha sido respondida completamente en público. Exactamente qué piezas fueron regalos personales de William y Harry a sus parejas, convirtiéndose permanentemente en propiedad de ellas, independientemente de su estatus real, y cuáles fueron tratadas más como préstamos reales vinculados al deber oficial y al papel institucional. La diferencia entre préstamo y regalo no es exclusiva del caso de Meghan. Es una tensión que existe en la historia de las joyas reales desde hace generaciones, mucho antes de que la colección de Diana entrara específicamente en esta conversación. Las colecciones históricas de la realeza siempre han funcionado mediante este sistema dual. Algunas piezas son propiedad personal y pueden venderse, regalarse o transmitirse según la voluntad del propietario. Otras son tratadas, en la práctica, como pertenecientes a la institución de la monarquía, siendo utilizadas por quien ocupa determinado papel en determinado momento, independientemente de su parentesco. La verdadera dificultad con la colección de Diana es que se encuentra incómodamente entre ambas categorías. Algunas piezas eran indiscutiblemente suyas, compradas con su propio dinero o regaladas directamente a ella como individuo. Esa parte pasó claramente a William y Harry mediante su testamento. Pero otras piezas asociadas a Diana, especialmente aquellas relacionadas específicamente con su papel como princesa de Gales, existen en una zona mucho más gris, y esa zona gris es probablemente donde viven las preguntas sin resolver sobre el acceso de Meghan a determinadas piezas. Vale la pena detenernos aquí para hablar de por qué esta historia, y las joyas específicamente, ha generado tanta fascinación pública durante casi 3 décadas. Porque realmente no se trata de los objetos. Los diamantes y los zafiros son hermosos, por supuesto, pero existen muchas joyas extremadamente valiosas en el mundo que no generan este nivel de interés público constante y minucioso. Lo que hace diferente a la colección de Diana es que funciona como una especie de lenguaje visual abreviado para una historia que el público nunca pudo terminar. La vida de Diana, en la imaginación pública, terminó a mitad de una frase. Todavía estaba redefiniendo activamente su papel público después del divorcio. Seguía evolucionando y, según la mayoría de los relatos, todavía estaba descubriendo quién quería ser fuera de la institución
con la que se había casado cuando todo terminó de manera abrupta. Cada vez que una pieza de sus joyas reaparece sobre Kate, o durante un periodo sobre Meghan, funciona casi como si la historia continuara. Es una pequeña extensión física de una vida que de otro modo ya no puede añadir nuevos capítulos. Historiadores de joyería real y comunidades especializadas en Internet han construido archivos completos dedicados exclusivamente a seguir este fenómeno, comparando fotografías de hace décadas con nuevas apariciones y registrando exactamente cuándo y dónde reaparece cada pieza. Incluso se debate con extraordinario detalle si unos determinados pendientes vistos en una nueva fotografía son realmente los de Diana o simplemente un diseño similar. Y esto no es un interés pequeño o marginal. Corresponsales reales de importantes medios publican regularmente análisis detallados cada vez que una pieza vinculada a Diana aparece en un nuevo evento, tratándolo como un análisis legítimo y noticioso en lugar de simple especulación. La razón es que el patrón de cuándo y dónde aparecen estas piezas parece tener algún tipo de significado, aunque nadie dentro del palacio haya confirmado explícitamente cuál es. Esa distinción entre regalo y préstamo se encuentra en el centro de gran parte de la tensión que los comentaristas reales han señalado durante años, más incluso que cualquier pieza concreta de joyería. Informes, nuevamente sin confirmación oficial, han sugerido que existió cierta fricción respecto a lo que ocurriría con determinadas joyas, especialmente aquellas asociadas con Diana, si el estatus real de Harry y Meghan cambiaba. Algunos biógrafos reales, basándose en fuentes anónimas descritas como cercanas a la Casa Real, han sugerido que hubo conversaciones dentro de la familia antes y después de la salida de 2020 sobre qué piezas debían permanecer bajo custodia real y cuáles ya habían sido regaladas personalmente y, por tanto, pertenecían por completo a Harry y Meghan, independientemente de su estatus como miembros activos. Se ha informado, aunque nuevamente sin confirmación oficial de ninguna fuente identificada, que este tipo de conversación es una práctica habitual cuando el estatus de un miembro activo de la realeza cambia significativamente. No sería algo exclusivo de la situación de Harry y Meghan, ya que la institución aparentemente ha gestionado transiciones similares en el pasado, discretamente y sin detalles públicos, con otros miembros de la familia cuyos papeles cambiaron a lo largo de las décadas. Nunca se ha confirmado nada sobre exigencias concretas, devoluciones específicas o disputas determinadas relacionadas con las joyas de Diana. No existe ningún documento judicial que lo establezca. Ningún comunicado del palacio ha identificado una pieza concreta. Lo que sí está confirmado, porque simplemente forma parte de las apariciones públicas documentadas, es que Meghan no ha llevado públicamente ninguna pieza reconocible vinculada a Diana desde que abandonó sus funciones reales en 2020, mientras que Kate ha continuado haciéndolo de forma constante en los años posteriores, incluso en importantes ocasiones de Estado durante el actual reinado. Si esa diferencia refleja una verdadera limitación de acceso, una decisión personal de Meghan de alejarse visualmente del legado de Diana debido a su propia relación complicada con la vida pública real, o simplemente los calendarios y papeles públicos completamente diferentes que ahora tienen ambas mujeres, una profundamente integrada en las funciones oficiales de la realeza y la otra prácticamente fuera de ese mundo, es algo que realmente desconocemos. Es una de esas raras historias reales en las que la respuesta honesta es simplemente que no tenemos suficiente información para afirmarlo. Y cualquiera que asegure con certeza una cosa o la contraria, estaría yendo mucho más allá de lo que realmente está documentado. Hay otro hilo que vale la pena seguir porque nos lleva de vuelta al principio. Según los informes, la carta de deseos de Diana también nombraba a varios de sus ahijados como destinatarios de objetos personales más pequeños. No grandes piezas de joyería, sino objetos personales y recuerdos cuyo valor era sentimental más que económico. Debido a que aquella carta nunca fue jurídicamente vinculante y a que su contenido completo nunca se ha hecho público en detalle, realmente no sabemos cuánto de aquello fue respetado, cuánto quedó a discreción de William y Harry cuando se convirtieron en adultos y asumieron el control del fideicomiso,
o si algunos de los deseos originales de Diana para su círculo más amplio simplemente dejaron de ser prácticos de cumplir décadas después. Hay que recordar cuánto tiempo pasó entre su muerte en 1997 y el momento en que William y Harry alcanzaron el control legal completo de la herencia durante los años 2000. Ese vacío en el registro público es real y probablemente seguirá existiendo, porque ninguno de los implicados, ni William, ni Harry, ni los albaceas supervivientes, ha mostrado intención alguna de hablar de ello públicamente. Además, no existe un mecanismo legal que obligue a revelar esa carta de la misma manera que el proceso sucesorio obligó a incorporar el testamento al registro público. También merece la pena detenerse en cuánto tiempo duró realmente todo este proceso, porque la cronología dice mucho. Diana murió en 1997. William cumplió 25 años, la edad especificada en el fideicomiso para tener acceso parcial. En 2007, una década completa después, Harry alcanzó ese mismo punto en 2009. El acceso completo a los 30 llegó incluso más tarde, en 2012 para William y en 2014 para Harry. Eso significa que el proceso práctico de que dos hermanos decidieran cómo dividir las joyas de su madre no fue una única conversación que ocurrió poco después de su muerte, en medio del duelo. Fue algo que se desarrolló gradualmente durante más de 15 años, mientras dos niños se convertían en hombres, mientras uno se casaba y después el otro, con cada propuesta llegando en un momento diferente de ese largo proceso. El compromiso de William en 2010 llegó poco después de haber obtenido acceso parcial al fideicomiso. El compromiso de Harry en 2017 ocurrió años después de que ya tuviera control completo. Esa diferencia temporal podría explicar en parte por qué sus enfoques hacia las joyas fueron tan diferentes. William estaba trabajando con una colección cuyo traspaso formal todavía era relativamente reciente. Harry llevaba años viviendo con la propiedad completa de su parte cuando hizo su propuesta. Tuvo más tiempo para convivir con aquellas piezas y, quizá, más tiempo para decidir que quería transformarlas en lugar de simplemente entregarlas sin cambios. Es una inferencia razonable, pero sigue siendo una inferencia, no algo que ninguno de los hermanos haya confirmado en esos términos concretos. Si nos alejamos de William y Harry específicamente, resulta útil entender que toda esta situación, por complicada que sea, refleja un patrón mucho más amplio dentro de la historia de la joyería real británica, que se extiende más de un siglo hacia atrás. La reina Victoria dejó instrucciones detalladas y específicas sobre cuáles de sus joyas eran propiedad de la corona, vinculadas permanentemente a quien ocupara el puesto de monarca, y cuáles eran posesiones personales que podían ser heredadas individualmente por sus hijos. La reina Mary, abuela de la reina Isabel II, era famosa dentro de los círculos reales por sus meticulosos inventarios de joyas. Y aún así, algunas cuestiones de propiedad permanecieron genuinamente ambiguas cuando murió en 1953. Cuestiones que tardaron años en ser resueltas por los propios asesores de la familia. Incluso la colección de joyas de la fallecida reina Isabel II, una de las mayores y mejor documentadas del mundo, incluye piezas cuya situación exacta de propiedad personal o institucional sigue siendo objeto de debate e investigación entre los historiadores reales. En ese contexto, la incertidumbre alrededor de partes de la colección de Diana no es realmente algo inusual. Es probablemente lo normal en la manera en que las joyas reales han funcionado históricamente. Un sistema basado más en la confianza, la memoria y el entendimiento familiar que en la documentación legal precisa que la mayoría de las personas supondría necesaria para objetos de semejante valor y visibilidad. Lo que hace diferente esta historia de la mayoría de las historias sobre joyas reales es que no hay un escándalo oculto debajo, no hay una batalla judicial secreta, no hay una disputa legal escondida esperando ser descubierta. No existe un documento definitivo guardado en algún cajón. Lo que hay es algo más silencioso y en muchos sentidos más humano que gran parte de lo que se escribe sobre esta familia. Dos hermanos que perdieron a su madre cuando tenían 12 y 15 años, dividiendo en privado los restos físicos de su vida entre ellos, sin cámaras y sin un registro oficial de la conversación que mantuvieron.
si es que realmente ocurrió de la manera en que la describen las fuentes que no estuvieron presentes. Uno eligió la continuidad, entregando el anillo exacto de su madre, sin modificaciones, inmediatamente reconocible, a su futura esposa. El otro eligió la transformación, desmontando las piedras de su madre y construyendo algo nuevo con ellas, algo que llevara su presencia material hacia adelante sin trasladar exactamente su imagen a una nueva generación. Y durante los años posteriores, las mujeres que recibieron esas piezas las han llevado a la vida pública de maneras muy diferentes. Una continúa utilizando las joyas de Diana como un hilo visible y permanente que conecta el pasado de la monarquía con su futuro. La otra se ha alejado en gran medida de ese lenguaje visual, por razones que siguen siendo exclusivamente suyas. También vale la pena recordar que, en las familias reales, las joyas nunca han sido simplemente joyas. Son herencia hecha visible. Es la parte de un testamento que realmente puede ver el público. Fotografiada, utilizada, comentada, fechada y comparada con imágenes antiguas de la persona que la llevó primero. La mayoría de las herencias permanecen privadas. Una cantidad en una cuenta bancaria, una escritura de propiedad, algo que nadie fuera de la familia llega a ver o pensar de nuevo. La herencia de Diana es diferente, porque partes de ella reaparecen una y otra vez sobre las manos y las orejas de las mujeres más fotografiadas del mundo, décadas después de su muerte, durante cenas de estado, visitas diplomáticas y retratos oficiales. Cada aparición funciona casi como una pequeña actualización silenciosa de una historia que, de otro modo, ya no tiene nuevos capítulos que escribir. Diana nunca llegó a envejecer. Se quedó para siempre con 36 años, congelada en el momento de aquel accidente en París. Pero sus joyas sí envejecieron. Viajaron, cambiaron de manos, algunas cambiaron completamente de forma, y continuaron apareciendo en un mundo que ella nunca llegó a conocer, en eventos relacionados con nietos que nunca conoció, llevadas por mujeres a las que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Nada de lo que hemos analizado nos dice qué se dijeron realmente William y Harry en aquella habitación, si es que aquella conversación privada ocurrió de la manera descrita por fuentes que ni siquiera estaban presentes. Tampoco nos dice si existe algo más en la historia de lo que ocurrió con las piezas de Diana después de la salida de Meghan y Harry de sus funciones reales. No sabemos si ese hilo llegará algún día a resolverse públicamente o si simplemente será uno de esos detalles que permanecerán permanentemente fuera del registro, conocidos únicamente por el pequeño grupo de personas que realmente participaron. Esas preguntas siguen abiertas. Verdaderamente abiertas, no porque alguien esté ocultando algo dramático o escandaloso, sino porque algunas partes incluso de las familias más públicas permanecen deliberadamente privadas. Y esta parece ser una de ellas. Lo que sí sabemos con certeza, documentado, fechado y registrado, es esto. Una mujer que murió a los 36 años, demasiado joven, en circunstancias que todo el mundo observó en tiempo real, dejó mucho más que un título y un legado en el sentido abstracto en que normalmente utilizamos esas palabras. Dejó objetos reales, cosas físicas que habían tocado su piel, que había elegido para sí misma, o que le habían regalado personas que la querían. Y esos objetos no desaparecieron simplemente dentro de algún registro patrimonial. Siguieron adelante. Sus hijos decidieron, de maneras separadas y muy diferentes, llevarlos hacia la siguiente generación de una familia que desde su muerte rara vez ha estado de acuerdo en casi nada. Una familia cuyos dos hermanos, según todos los relatos públicos, se han distanciado cada vez más con el paso de los años. Y, sin embargo, en este único asunto específico, ¿qué hacer con las joyas de su madre? Ambos llegaron de manera independiente al mismo instinto básico: mantenerla cerca, colocar algo que había sido suyo en la mano de la persona con la que estaban construyendo un futuro. Por muy diferentes que fueran las maneras en que cada uno llevó a cabo ese instinto, el sentimiento fundamental era compartido. Y quizá esa sea la verdadera historia aquí, escondida detrás de los diamantes, los zafiros y décadas de especulación pública. No una familia dividida por unas joyas, sino dos hermanos que, en esta única decisión silenciosa y privada, querían exactamente lo mismo.